¿Qué tal, jóvenes? Nos volvemos a encontrar ahora por las clases grabadas y vamos a tocar un tema que tiene que ver con la comprensión lectora también en cuanto a cualquier texto exclusivamente narrativo. Es una manera de entender un texto, de poder comprender un texto a través de un análisis, una interpretación un poco diferente, ¿ok? Eh, Estamos en teoría literaria, quien les habla es el profesor Brian. La clase del día de hoy se titula El sociograma literario. ¿Ok? Ahí están los datos. Entonces, empezamos. Nosotros hay que entender por sociograma o manejar un concepto de sociograma de acuerdo a lo que vemos en esta imagen, ¿no? Acá, como puedes observar, dice Caperucita Roja, es un cuento infantil muy conocido, muy popular a nivel mundial, un cuento que todos lo conocen, donde tú puedes observar que hay imágenes aquí con respecto a los personajes de dicho cuento, ¿verdad? Tenemos a la Caperucita, tenemos a la abuela, tenemos al cazador, al lobo, ¿no? Y a la madre de la Caperucita. Y también puedes observar algunas flechas que van de un lugar a otro, señalando a los personajes. Y sobre esas flechas están pues algunas acciones que estos personajes van a realizar dentro del cuento, ¿verdad? Entonces, como tú puedes ver, esto es, si nosotros leemos este esquema que podemos ver acá, este gráfico que podemos ver acá, tendríamos que entender el cuento. En otras palabras, este gráfico nace a partir o se elabora a partir de un cuento que nosotros hemos leído, que en este caso es la Caperucita Roja, ¿verdad? Hemos leído el cuento de la Caperucita Roja y hemos realizado este esquema, donde podemos observar los personajes y sus acciones. Entonces, este es un sociograma. Socio, que es relación, sociedad, y grama, que es gráfico, o sea, un gráfico de relaciones con respecto a un texto narrativo. El cuento es un texto narrativo. Entonces, para poder nosotros, pues, entender cabalmente qué cosa es un sociograma, vamos ahora a definirlo a partir de lo que hemos observado anteriormente, ¿verdad? Dicen acá algunas ideas. Sociograma literario. Son similares a los sociogramas utilizados en una psicología social para estudiar las relaciones entre los componentes de un grupo. En este caso, los componentes de un grupo van a ser los personajes. El grupo va a ser el cuento. Que vamos a ver las relaciones que hay entre estos personajes en cuanto a las acciones que realizan dentro del texto. El sociograma literario se hace sobre los personajes de una obra literaria. Eso es lo que quiero que entiendas. Repito, el sociograma literario, obviamente, se va a hacer sobre los personajes de una obra literaria. Y un cuento, como el cuento de la Caperucita Roja, es una obra literaria también. ¿Ok? Al costado dice lo siguiente: sociograma literario consiste en establecer una red de personajes partiendo de los principales que se sitúan en el centro. Luego se van a indicar todas las acciones que estos personajes van a hacer en diferentes direcciones, como hemos podido observar en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es que en cada nexo de unión de un personaje a otro, o sea, la flecha que hay de un personaje a otro, debe indicarse la relación que existe entre dichos personajes, ¿no? Si nosotros retrocedemos a lo que hemos visto anteriormente, o sea, este esquema, podemos ver que dice de acá, esta primera imagen de la mamá de Caperucita, dice, hay unas flechas hacia la Caperucita, que dice, envía a la casa de la abuelita. Entonces, la mamá de Caperucita envía a Caperucita a la casa de la abuelita. ¿Ok? ¿Qué más? Caperucita no obedece las recomendaciones de su mamá. ¿Ok? Y de aquí de la Caperucita también nace una flecha hasta allá, ¿verdad? Que dice, toma otro camino, ¿no? Y ahí vemos el lobo, que el lobo tiene varias flechas. Primero, reta y engaña a Caperucita. Luego, engaña y ataca a la abuelita. ¿Ya? La Caperucita se encuentra al lobo en el camino. Si nosotros vemos las flechas, cómo van y vienen, podemos contar el cuento o entender el cuento, ¿ya?
Entonces, esa es la manera en que quiero que entiendas lo que es un sociograma, según estos conceptos que hemos visto acá. No te olvides, relaciones de personajes dentro de un texto literario, en el cual se va a indicar una serie de nexos, de uniones, que son propiciados por las acciones que estos personajes hacen dentro del texto. ¿Ok? Ahora, este tipo de análisis tiene pues características y tiene también ventajas. En características vamos a ver tres asuntos importantes dentro de la característica. Lo primero es que los tres aspectos más importantes de este organizador, porque es un organizador gráfico, pues van a ser la cantidad de personajes que tú vas a escoger, la calidad de las interrelaciones de estos personajes que has escogido y la presentación creativa de tu sociograma. Entonces, esos tres aspectos son los más importantes de un sociograma. Repito, para que tu sociograma esté bien elaborado, bien hecho, que es la meta de esta clase, es que tú tengas en cuenta tres aspectos importantes para que tu sociograma sea perfecto. Número uno, la cantidad de personajes que vas a escoger. En otras palabras, recomiendo que sea un texto literario pequeño para que así tengas pocos personajes y estos personajes se presten más fácil a hacer tu sociograma. Ahora, la calidad de relaciones que van a tener entre ellos o la calidad de interrelaciones, es decir, de cómo se van a relacionar los personajes. A eso se le va a llamar la calidad. Y número tres, el aspecto que debes tener en cuenta es la presentación creativa que tú le vas a dar. Le agregas imágenes, le colocas flechas de un color, de otro color, el diseño que tú quieras, etcétera, ¿no? ¿Qué otra característica tiene? Se va a utilizar después de la lectura, aunque también, y eso vale recalcar, puede hacerse durante la lectura. Entonces, un sociograma literario se puede hacer a partir de tu comprensión lectora después de la lectura o durante la lectura. ¿Ok? Y la última característica es que se puede elaborar individualmente, o sea, tú puedes hacerlo solo o puedes hacerlo también en equipo. Como estamos en estas circunstancias de clases virtuales, vamos a hacerlo individualmente. ¿Ok? Entonces ya te estoy adelantando cuál es la tarea, ¿verdad? Entonces, como también te mencioné, eso obviamente. Y por ende, como va a desarrollar la comprensión lectora, también va a medir tu nivel de comprensión. Las dos cosas evalúa y esa es la gran ventaja o las grandes ventajas de realizar o elaborar un sociograma literario. ¿Ok? Ahora, lo más importante de nosotros, ¿no? Como tú sabes que tu tarea va a ser elaborar un sociograma literario, entonces tú tienes que conocer una serie de pasos para poder elaborarlo. Y para eso vamos a hacer 5 pasos fundamentales. Los pasos son que tú debes leer un texto y subrayar las acciones principales. Recomiendo lo siguiente, que tú escojas un cuento, ¿ok? Un cuento, una fábula o de repente una leyenda o un mito. Principalmente yo recomiendo que sea entre un cuento o una fábula. ¿Por qué? Porque ahí aparece pocos personajes, porque son cortos, los textos son cortos y también son más fáciles de poder elaborar un sociograma literario. ¿Ok? Y sobre todo, si tú escoges un cuento o una fábula, sobre todo que sea una que tú ya conozcas, que tú ya hayas leído, que tú ya hayas escuchado. Entonces, lo único que vas a hacer es leer el texto nuevamente para recordar cómo es la historia, exactamente. Que es muy diferente a que tú leas un cuento que recién estás escuchando o leyendo. Es muy diferente que te enteres de ese cuento a un cuento que ya conoces. Te recomiendo dos cosas. Que escojas un cuento o una fábula y que sea un cuento y una fábula que ya conozcas. Entonces vas a subrayar las acciones principales de cada personaje. Ahora, vas a identificar los personajes y los roles o acciones que cumplen en el texto, ¿no? Como tú has podido ver en el ejemplo de la Caperucita, ¿no? Hemos identificado los personajes que son Caperucita, la abuelita, la mamá, el lobo y el leñador, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene una acción principal. La Caperucita que va a visitar a la abuela, el lobo que engaña a Caperucita y engaña a la abuela, el cazador que mata al lobo, la abuelita que es comida por el lobo, así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que identificar. Ahora, en el paso 3 vas a ubicar, no te olvides, esto es importante, ubica los personajes al centro y a los extremos. No lo ubiques en cualquier lado, ubica al centro y a los extremos.
De esa manera se te va a hacer más fácil buscar las relaciones a través de flechas que hay entre ellos, ¿ok? Y número 4, vas a ubicar las líneas o flechas y las relaciones que van a haber entre ellos. No te olvides que encima de una flecha que tú hagas tiene que haber una acción, por lo cual tú has juntado este personaje con el otro, así como hemos visto en el ejemplo. No te olvides, es importante, repito. Colocas una flecha de un personaje a otro y ubicas sobre esa flecha una acción que este personaje ha hecho con el otro. ¿Ok? Obviamente que puede haber flechas de ida y de vuelta. Y por último, vas a revisar tu sociograma literario y si es necesario, debes mejorarlo. ¿Ok? Puedes agregar todo de acuerdo a tu creatividad, como has podido ver en el ejemplo y que vas a ver nuevamente en este otro ejemplo. ¿No? Mira, aquí tenemos un sociograma, ya no hay imágenes como en el primero. Pero si tú lo quieres mejorar, obviamente lo puedes agregar, ¿no? Darle color. Este es el cuento de la gallina de los huevos de oro, que uno puede ver este esquema, que es un sociograma, y puede entender la historia, ¿no? Existe el anciano, el pobre y la gallina, ¿no? El anciano le regala y le pide al pobre que cuide y que no coma una gallina, pues la gallina pone huevos de oro y luego este pobre vende los huevos de oro y se hace rico y así sucesivamente, ¿no? Uno leyendo esto puede entender la historia. Entonces no te olvides. Eso va a ser tu trabajo, joven, señorita de primero de secundaria. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima semana en las clases en vivo y tu tareita va a ser realizar un programa literario que te manda una ficha aplicativa que, bueno, es una ficha con un espacio nada más. Lo puedes hacer ahí o si no aparte, pero yo te recomiendo que lo hagas en esa ficha. Ahora, lo siguiente es, profesor, ¿puedo hacer la computadora? Sí, lo puedes hacer a computadora. Profesor, ¿puedo hacerlo a mano, mi sociograma literario? Sí, puedes hacerlo a mano. Usted vea su facilidad, pero sí te voy a recomendar lo siguiente y no quiero que nadie se vea perjudicado por eso. Necesito que el sociograma sea original, es decir, que tú lo hagas a partir del texto literario que has leído. Si yo veo que es copiado o pegado de internet, entonces ahí sí te vas a perjudicar mucho con respecto a mi curso, ¿ok? Recuerda, tu sociograma tiene que ser original, hecho por ti. Bueno, dicho esto, ya nos estamos encontrando la próxima clase.